¿Alguna vez te has preguntado cuál sería el beneficio económico de ahorrarte una hora de traslado para llegar a tu trabajo? ¿Has pensado qué variaciones existen en ese precio para los estados del norte, del centro y del sur del país? ¿Sabías que hay un sector en particular en donde las mujeres reciben un salario más alto que los hombres? Ya comienza el seminario IMT para hablarnos del valor del tiempo. Acompáñanos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la plática del miércoles. Mi nombre es Salvador Hernández García y hoy les voy a compartir la plática titulada El valor del tiempo de los usuarios de la red carretera en México 2020. Esta plática se ha venido dando ya varias veces, pero es una petición que nos hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actualizar año con año este valor del tiempo de los usuarios de la red carretera debido a su aplicación para la selección de proyectos de inversión de infraestructura carretera. Esta plática va a constar de 7 apartados, donde en un primer apartado vamos a dar los antecedentes, la introducción del tema, el medio ambiente donde se desarrolla. En una segunda parte vamos a mencionar el objetivo de esta presentación. En una tercera punto mencionaremos la metodología, cómo funciona esta estimación del valor del tiempo. En la cuarta parte vamos a aplicarlo para el ámbito nacional, el valor que obtuvimos para el 2020. La siguiente punto, vemos la flexibilidad de esta metodología para adaptarla a diferentes ámbitos, a diferentes situaciones, como es el ámbito regional y el ámbito estatal. El nivel de agregado puede variar y es por esto la valía de esta metodología. También se puede, de acuerdo con la información disponible, aplicar por sector de actividad en la economía e incluso por género, que es una parte de la información que nos entrega la fuente de información. Y por último vamos a remarcar algunas conclusiones y comentarios finales de la valía de esta estimación de valor del tiempo. El contexto donde se desarrolla, donde se aplica este valor del tiempo, es en la formulación y evaluación de proyectos carreteros que son seleccionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se invierta, se ha asignado montos de dinero que año con año se van seleccionando y aplicando estas inversiones de acuerdo a los proyectos que cumplan con ciertas especificaciones. El valor del tiempo de los usuarios se aplica principalmente en estas dos etapas, en sus dos actividades, que es la evaluación económica y el cálculo de indicadores económicos. La importancia, como les menciono, es que es una parte que exige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea asignado recursos a los diversos proyectos carreteros que conforman la cartera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que a su vez son entregadas por los diversos estados, los proyectos de diversos estados que conforman a su vez la cartera federal de proyectos de infraestructura carretera. En realidad es el ámbito donde se desarrolla el valor del tiempo, la importancia del valor del tiempo de los usuarios de la red carretera. Los antecedentes, como se mostró en la lámina pasada, la evaluación de proyectos de infraestructura de transporte está compuesto por un número de factores diversos que son considerados y tomados en cuenta para la asignación de los recursos financieros. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una metodología que es la oficial con la que debe cumplirse para la asignación de recursos financieros. Para los diversos proyectos de mejora, de incremento de oferta de la capacidad de la infraestructura de transporte, no solo carretera, sino también
aérea, marítima y ferroviaria. Sin embargo, en el país, desde ya tiempo atrás, el principal monto de inversión recae sobre la infraestructura carretera, además de que por la importancia del movimiento de mercancías y personas en el país, el modo carretero es el más importante en la participación de este flujo de mercancías y personas. La metodología presentada se basa en los análisis costo-beneficio, la cual estima tanto los beneficios como los costos y hace un balanceo de qué tan conveniente es el desarrollo de un proyecto definido. Hacemos una medición de qué tanto nos cuesta y qué tanto nos beneficia la construcción de una carretera. Y si dependiendo del monto de los beneficios sea superior a los costos, se le da un nivel de importancia sobre los otros proyectos. El objetivo de la presentación es dar a conocer la importancia, resaltar nuevamente la importancia y el valor actualizado del valor del tiempo de los usuarios. En el cálculo de los beneficios, los principales dos beneficios que pide la metodología de costos y beneficios es tanto los beneficios por ahorro en los tiempos de recorrido como los beneficios por la disminución de los costos de operación de los vehículos, donde ambas variables han sido desarrollados la metodología de medición, de estimación en el Instituto Mexicano del Transporte y por supuesto aceptados por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos beneficios no solo son importantes para la factibilidad, el análisis de la factibilidad económica, sino también para los pronósticos de la demanda esperada de los proyectos de infraestructura carretera. ¿En qué se basa esta metodología? ¿Cuál es la información requerida por esta metodología? Son principalmente tres variables, como es la población ocupada, los ingresos de dicha población, las horas laboradas, y con esto podemos estimar, con esta información podemos estimar el promedio de los ingresos y de las horas laboradas por la población en México. ¿Cuál es la fuente de información? La fuente de información es los censos de población y vivienda, que es la encuesta más completa que tiene el país para conocer las características económicas de la población en México. Hasta el momento la metodología se ha aplicado principalmente para dos censos, el censo de población de 2000 y el censo de población de 2010. Aquí podemos ver cómo acceder a esta información a través de la página de INEGI. Seguimos toda esta ruta, vamos a la pestaña de datos, después elegimos la pestaña de programa, donde aparecen los censos y conteos, seleccionamos la población y vivienda 2010 para este caso, y en la pestaña de tabulados seleccionamos en los filtros los grupos que deben quedar seleccionados predefinidos, cuestionario empleado, y el área geográfica Estados Unidos mexicanos. Damos consultar y aparece una nueva ventana donde aparece un título, los tabulados predefinidos. Vamos a esta sección, después seleccionamos el cuestionario empleado y aquí seleccionamos o desglosamos las características económicas. Al darle clic a la crucecita de características económicas nos aparece una serie de cuadros, esta pantalla, una serie de cuadros de la información disponible respecto a las características económicas obtenidas en los censos. Los que trabajamos es la tabla número 8 y la 11, que podemos ver que se llama población ocupada y su distribución porcentual según horas trabajadas para cada entidad federativa, sexo y sector de actividad económica. Aquí obtenemos el tiempo que labora la gente, y en esta otra tabla la población ocupada y su distribución porcentual según ingreso
por trabajo para cada entidad federativa, sexo y sector de actividad económica. Entonces bajamos estas dos tablas en el formato de Excel, XLS, las bajamos y de ahí podemos obtener una estructura de información parecida a la siguiente. Las tablas de Excel son muy grandes y, como vimos, tienen varios campos de información, como es el sector de actividad, el sexo, además de los intervalos de ingresos y de las horas trabajadas. Básicamente la información que buscamos es, una de las tablas es los ingresos, donde nos viene la población ocupada con ingreso, nos dice la cantidad que existe de población ocupada dentro de los diversos intervalos de ingresos, y la información viene dada en porcentaje. Nos vienen los porcentajes que cada una de estos intervalos componen el total de la población con ingreso. Para eso tenemos que hacer una primera transformación de ese porcentaje a cantidad de población ocupada. Y por otro lado tenemos las horas trabajadas a la semana, donde también viene presentada por diferentes intervalos de los eventos, por ejemplo, de los que trabajan hasta 16 horas, los que trabajan entre 16 y 24 horas, 25 y 32 horas, y así hasta llegar a los que trabajan más de 56 horas. Existen otros campos que los he marcado en rojo, porque estos no los podemos utilizar ya que no nos presentan información utilizable. En el caso de las horas laboradas, hay un campo donde la población no trabajó en la semana, que la eliminamos, y tampoco nos especifican, nos dicen cuántas horas trabajaron en esa semana. Entonces no tiene información que sea de la utilidad y los eliminamos. Y en el caso de los ingresos, hay los que declaran no recibir ingreso alguno, entonces también los eliminamos. Y en el caso de los que no quieren decir cuánto reciben ingresos, no nos especifican una cantidad concreta de esos ingresos, también es eliminada esos rangos. Teniendo ya la información por rangos y para cada uno de ellos, utilizamos lo que es la fórmula de promedios ponderados, que aparece aquí, para calcular dos factores, que es el factor de ajuste al ingreso de la población ocupada, que vamos a abreviar como FIP, y que es dado en salarios mínimos, y el HTP, que es el promedio de horas trabajadas de la población ocupada y que es dado horas por semana. La fórmula que aquí tenemos es el de promedios ponderados, donde la X es el valor promedio de los eventos en la muestra, que es igual a la inversa del total de eventos por la sumatoria del evento Y de la muestra multiplicado por la frecuencia que ocurre o que se da dicho evento, el número de veces que se presenta dicho evento. Con esta fórmula la aplicamos a los ingresos. Como vimos, ya tenemos 6 intervalos de ingresos. Para tener un valor representativo de cada uno de estos ingresos y poder aplicar la fórmula por la frecuencia que se repite dicho evento, definimos una marca de clase, que es el valor representativo de cada uno de estos intervalos. Como podemos ver, en el primer intervalo elegimos el valor de 1, el valor superior, el valor del límite superior de este intervalo, que se verá compensado con la marca del último intervalo, donde elegimos el límite inferior de dicho intervalo, donde la gente que gana más de 10 salarios mínimos, elegimos el valor del límite inferior. Con esto lo que tratamos de hacer es compensar a ambos intervalos y presentar un valor conservador, un valor que no esté muy superior a lo que es la realidad, que sea bajo a lo que realmente se pudiera presentar. Es un valor conservador. Para el resto de los intervalos obtenemos como marca de clase el valor medio entre su límite inferior y el límite superior. En este caso de 1 a 2 obtenemos el valor de 1.5, 2.5 para el intervalo de 2 a 3 salarios mínimos,
En el caso del intervalo de 3 a 5 tuvimos el valor de 4 y entre 5 y 10 el punto medio es 7.5. Teniendo ya estas marcas y la población ocupada de cada uno de estos que cae dentro de cada uno de estos intervalos, hacemos una simple multiplicación y aquí ponemos el resultado de dicha multiplicación. Vamos para cada una de estas, se tiene una suma del total nacional que en promedio la población en México, la población que estamos analizando, gana 121.360.000 salarios mínimos, y para obtener el ingreso promedio lo dividimos entre el total de la población que estamos analizando y nos da que en promedio la población gana 3.37 salarios mínimos. Como podemos ver, salario mínimo todavía no está definido a una unidad temporal, puede ser al día, a la semana, a la hora, son salarios mínimos, todavía no, hasta debido a que no sabemos todavía el valor del salario mínimo, y lo que nos entrega la CONASAMI año con año es una actualización del salario mínimo diario. Vamos a pasar este valor de este factor, lo tenemos que multiplicar por el salario mínimo general promedio que es actualizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos al principio de cada año. La misma metodología, el mismo proceso se repite para obtener las horas promedio trabajadas. Para cada uno de los rangos proponemos una marca de clase, nuevamente aplicamos estos criterios. En el primer rango aplicamos el límite superior de dicho rango y en el último rango aplicamos el límite inferior para compensar los valores de estos rangos primero y último. En el resto de los rangos obtenemos el punto medio de los límites inferior y superior y que se presentan aquí. Nuevamente hacemos la multiplicación y obtenemos el total de horas trabajadas por rango, que sumada nos da el total nacional, que es dividido entre el total de la población ocupada, que nos dio información sobre las horas que laboran a la semana, y en este caso obtenemos el promedio de las horas trabajadas, que nos da 41.44 horas a la semana en el país. Para el año 2010 se trabajaba en promedio 41.44 horas. Con estos dos factores y aplicando una metodología sugerida por el Banco Mundial, podemos calcular el valor estimado del tiempo de la población en México, que en este caso lo hemos ya abreviado como SHP, salario horario promedio que recibe la población. Obtuvimos ya el factor de ingresos promedio y las horas trabajadas promedio, y lo que hacemos es llevarlas a una unidad temporal común, que en este caso va a ser hora, expresado como aquí lo definimos, salario horario promedio. Para hacer posible esto tenemos que el factor de horas trabajadas promedio lo tenemos por semana. Para hacerlo comparable con el ingreso, calculamos el ingreso promedio que a la semana recibe la población en México a través de esta fórmula, que es el factor de ingreso promedio, que era 3.31, lo multiplicamos por el salario mínimo general diario, obteniendo el ingreso diario que obtiene la población de México, y lo multiplicamos por 7 para hacerlo comparable por las horas laboradas a la semana en México. Una fórmula similar también, de acuerdo a recomendaciones del Banco Mundial, un estudio que se hizo en 1995 en una gran cantidad de países de todos los continentes, se llegó a sugerir que los viajes realizados por un motivo de placer
tuvieran un valor del tiempo estimado equivalente al 0.3 del ingreso de los hogares. Nuevamente, para poder encontrar este valor, hacemos algunas transformaciones básicas, como es primero obtener el promedio de las horas trabajadas por día. En México ya tenemos el número de horas trabajadas a la semana, lo dividimos entre 7 para obtener un número de horas trabajadas diarias. Una vez que tenemos este promedio de las horas trabajadas diarias, calculamos un salario mínimo por hora. Aplicando esta fórmula, el salario mínimo horario sería igual al promedio del salario mínimo general que nos da CONASAMI, dividido entre el promedio de las horas trabajadas diariamente por la población de México. Ya teniendo este salario mínimo por hora, podemos calcular el ingreso horario familiar, cuánto ingresa en promedio en una hora en cada familia. Aplicando esta fórmula, en México este factor 2 se obtiene de que el promedio, de acuerdo con diferentes censos y estudios que se hacen de los ingresos en los hogares, se tiene un factor de 2 personas en promedio que laboran en cada hogar. Esto se multiplica por el factor de ingreso promedio y por el factor del salario mínimo por hora para obtener el ingreso horario familiar. Y una vez que tenemos esta H, el ingreso horario familiar, podemos aplicar esta fórmula de acá, que sería el 0.3 por el valor obtenido del ingreso horario familiar. Aplicando ya esta metodología al caso de México en el año 2020, tenemos que en diciembre de 2019 se publicó que los salarios mínimos que regirían en 2020 sería de 123.22. Quiero hacer una nota aquí donde en realidad en México existen 2 salarios mínimos general, uno que le da preferencia a la frontera, a la zona de la frontera norte, a los estados, de los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, donde el valor es mayor, pero en este caso manteniendo la filosofía de tener un valor conservador del valor del tiempo, aplicamos el valor de la zona del resto del país que no tiene frontera con Estados Unidos, que fue de 123.22 para este año. Aplicamos la fórmula mostrada anteriormente, tenemos que el factor de ingreso promedio es 3.367 multiplicado por el salario mínimo general promedio por los días de la semana dividido entre las horas laboradas a la semana en México, y nos da que tienen un valor de 70 pesos con 7 centavos. Ese es el valor del tiempo para los viajes que se realizan con motivo de trabajo, y en tanto que para los viajes que se realizan por motivo diferente al trabajo, que en este caso los hemos agrupado en un concepto que le llamamos por placer, viajes por placer, pueden ser de distinta índole, religiosos, familiares, a la escuela, a recibir servicios médicos y a otros servicios, entonces otras actividades que no caigan en el trabajo, se calcula un valor del tiempo para ellos y que nos da un valor de 42.04, que es 60% del valor de aquí. Una vez que simplificamos y movemos esta fórmula, si vemos aquí el 3.37, el 0.3 por 0.2 nos da 60, el 0.6 que equivale multiplicado por este valor. Solo movemos este 7 que estaba aquí abajo, lo pasamos para acá multiplicando, y es equivalente al valor del salario horario promedio que habíamos calculado anteriormente. Entonces este 42.04 es en realidad 60% de este valor. Para facilitar las operaciones en casos más específicos, en casos donde se aplique la fórmula para otros agrupados y contextos. Llevamos ya más de 15 años haciendo esta
actualización del valor del tiempo. Hemos visto cómo va evolucionando desde 2005 hasta 2020 con una tasa de crecimiento medio de 8.2%. Esta, como podemos ver, es superior al valor de la inflación. Podríamos decir que el poder adquisitivo de la población en general se está recuperando. Podemos ver grandes saltos al final de la gráfica, ya que desde el año 2017 se ha estado aplicando un monto independiente de recuperación para el salario mínimo, que ha venido creciendo en estos últimos años desde un 9 hasta un 20%. Es por eso que la tasa crece bastante. Aquí tenemos otro salto importante, que es cuando se cambió la fuente de información del censo de 2010 del 2000 al 2010, corrijo. Es por eso aquí el incremento fue alrededor del 20%, 22% más o menos. Es por esto que surgen nuevas incógnitas, nuevas oportunidades para desarrollo y afinación de esta metodología con los datos que tenemos de otras fuentes de información, como son los censos económicos, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares y el censo económico 2020 que se está realizando actualmente y que esperamos tenerlos pronto para la siguiente actualización del valor del tiempo, que nos corrobore que a pesar de obtener esta tasa de crecimiento tan alta ya, los valores se mantienen dentro de la realidad, que no se ha disparado con respecto a lo que realmente el trabajador está recibiendo en México. Y a pesar de estos montos independientes de recuperación que se han dado. Como podemos observar en esta mapa, dividimos el país en 3 zonas, que de acuerdo con el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado que se publicó en 2019, tenemos la zona norte, la zona centro y la zona sur-sureste. La metodología se puede adaptar a diferentes grados de agregación estatal y la podemos verificar en los valores que obtenemos para las diferentes regiones. Se tiene que calcular nuevos factores de ingresos y nuevos factores de las horas trabajadas promedio. Para la región norte, y considerando que los estados que tienen frontera con Estados Unidos recibieron un salario mínimo mayor, el factor de ingreso crece bastante, pasa a 5.16 prácticamente de salarios mínimos que en promedio recibe la población en la frontera. En la región norte, perdón. Y se mantiene las horas trabajadas promedio para todas las regiones, y vemos cómo los ingresos van reduciendo a medida que la población se va ubicando hacia el sur del país. En correspondencia obtenemos valores mayores en la frontera norte, 106.94 pesos contra 70.46 en la región centro, que es muy similar al promedio nacional de 70.07, y en la región sureste tenemos el valor menor con 62.33 pesos. Y igual se reflejan los valores de los viajes realizados por motivo de placer, que van decreciendo hacia el sur. Esta metodología también nos permite, de acuerdo con la información que nos proporciona INEGI, discriminar ciertos grupos de población. Por ejemplo, aquí tenemos la población total del país, pero aquí solo lo aplicamos para la población que gana más de 3 salarios mínimos general promedio, y aquí vamos discriminando a la población que gana menos de 3 salarios, la quitamos, y lo tenemos para las poblaciones que ganan más de 5 salarios mínimos general promedio. Esto tiene un valor intrínseco si podemos, por ejemplo, relacionar que ciertos servicios de transporte, por ejemplo los de aviación,
son para la población que tiene mayores ingresos. Entonces podremos en cierto momento aplicar estos valores para poblaciones que usan el modo aéreo. Esto es para viajes en general que se realicen sobre la red carretera. Aquí podríamos discriminar y asociar quizás para viajes que se realizan en autobuses de lujo, viajes turísticos, y para las personas que tienen la posibilidad de tener un automóvil y hacer sus viajes por automóvil particular. Entonces, si podemos relacionar los niveles de ingreso con el uso de ciertos modos de transporte, esta metodología se puede adaptar para obtener valores del tiempo de los usuarios correspondientes a dichos modos. También hicimos una aplicación para los estados, para las entidades federativas de México. Se obtienen factores de ingreso para cada uno de los estados y los factores de las horas trabajadas promedio para cada uno de ellos, y se aplica nuevamente la fórmula. Y para no desbordarlos de datos, para no atiborrarlos de datos, hicimos ciertos grupos representativos de los estados. En el primer grupo agrupamos los que tienen un valor de tiempo muy alto, que se encuentran básicamente los estados de la frontera norte, que tienen frontera con Estados Unidos, como es Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Todos ellos tienen colindancia con Estados Unidos. En un segundo grupo identificamos a los que tienen un valor de tiempo alto, que son solo 3: Baja California Sur, Querétaro y Ciudad de México. Aquí vemos, en el primer grupo vimos que los valores iban de 125 a 104 pesos por hora. En este segundo grupo vemos que van de 90 a 81 pesos por hora. En el tercer grupo, donde está la mayoría de los estados, hemos llamado valor de tiempo medio a este grupo de estados, y lo componen estados como Jalisco hasta Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes, Campeche, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. El rango de este grupo va desde los 78 pesos hasta los 61.6 pesos. Aquí, como podemos ver, entraría el valor promedio nacional, que es de 70.07 pesos. Y por último identificamos un cuarto grupo, que es los estados con valor de tiempo bajo. En ellos se encuentran los estados con menor ingreso por hora de la población que ahí habita. Estos son básicamente 5 estados, que es Puebla, Guerrero, Yucatán, Tlaxcala y Chiapas, con valores que van de los 60 hasta los 52.5 pesos. Nuevamente se vuelve a confirmar que entre más al sur se ubique la población, por lo general tiene un ingreso menor y por lo tanto un valor de tiempo menor. En el mapa podemos ver en el norte, el estado más al norte es Baja California, que presenta el mayor valor, 125.2, y el estado más al sur, que es Chiapas, presenta un valor 52.5, es decir, que la diferencia entre estos estados equivale a el valor mayor, equivale a 238% el valor de Chiapas. Es decir, por cada peso que se está ganando, que está recibiendo en promedio la población en Chiapas, en Baja California está recibiendo 2.38 pesos. Podemos ver que de ingreso alto están los 3 estados que habíamos mencionado: Baja California Sur, Querétaro y la Ciudad de México. En el rango medio están el resto de estos estados que hemos mencionado. En el rango bajo se encuentran los 5 estados que mencionamos que tienen valor bajo: es Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Yucatán.
y hay un rango que era para valores muy bajos que en este caso, en este año, no se presentó. En años anteriores, estos 5 rangos de la desviación estándar de los valores sí se presentaban, pero debido a que la frontera norte tuvo un incremento notable en el salario mínimo, jaló a la población hacia arriba y este rango de valores muy bajos desapareció para este año. También puede aplicarse esta metodología para identificar los valores del tiempo de acuerdo a la actividad económica que realiza la población. El censo económico nos da una agrupación de 5 actividades principales. Primero, la agricultura, la ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. El segundo, la minería, industrias manufactureras, electricidad y agua. Tercero, la construcción. Cuarto, el comercio. Y el quinto son los servicios de transporte, comunicación, servicios profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros. Aquí podemos ver cuáles son los grupos de población que, de acuerdo a la actividad económica que realiza, reciben un ingreso y por lo tanto un valor del tiempo menor, que en este caso son las actividades primarias. Tenemos un valor de ingreso, un factor de ingreso de 2.04 y el mayor valor se encuentra en el sector de los servicios con 3.78. Para los ingresos correspondientes, de esta forma obtenemos valores del tiempo que para las actividades primarias es de 45.86, el valor más bajo, y el más alto es para los servicios que llegan a subir hasta 80.55 pesos por hora laboral. Aquí mismo también presentamos lo que sería discriminando, quitando el grupo de actividades primarias, qué valor obtendríamos, que veríamos que apenas se sube 1.82 centavos, 1.82 pesos. Si quitamos un grupo de población que realiza las actividades primarias. Entonces vemos de esta manera la flexibilidad y la gran adaptabilidad que tiene esta metodología para un contexto definido, características especiales que pueden ayudar a tener valores más precisos de los proyectos carreteros que se presentan en ciertas circunstancias. Siguiendo con esto, una última gráfica que presento aquí es de acuerdo con la información que nos proporciona INEGI. También nos dice de la población ocupada quiénes son mujeres y hombres, la divide. Y continuando con los 5 sectores de actividad, vemos que podemos diferenciar cuáles son los ingresos de las mujeres y de los hombres para cada uno de estos sectores de actividad. Aquí pues una sorpresa que, de acuerdo con esta información, las mujeres que trabajan en el sector de construcción reciben ingresos mayores que los hombres. Esto podría explicarse porque la mayoría aunque la participación de la mujer es poca, es una participación de 3.3% de la población total del sector construcción. Aunque es difícil que se coloque una mujer ahí, lo llega a hacer en posiciones con ingresos importantes, por eso que salta el valor casi hasta 90 pesos por hora. En el promedio nacional, sin embargo, las mujeres sí tienen un ligero rezago con respecto a los ingresos que tienen los hombres. No aparece, pero es alrededor del 93% del valor con respecto a lo que reciben los hombres, que está muy cercano también al promedio nacional de 70 pesos. Entonces, a pesar de que uno podría pensar que hay una gran disparidad en los sueldos, de los ingresos entre hombres y mujeres, de acuerdo con la información que nos proporciona el censo, esta parece que se ha venido disminuyendo. Sería interesante compararla con lo que se dio en anteriores censos, y esto también nos lleva
preguntarnos qué tanto se ha avanzado en esto de la equidad de género. Hay otro trabajo también aquí que desarrolló la doctora Gabriela Cruz, que nos puede dar una idea en cuanto a la participación de la mujer en el sector transporte, una proyección que ya salió aquí en el instituto, y también a la apertura de nuevos proyectos de investigación, como es otro que está en proceso de iniciarse, también de la doctora Gabriela Cruz, que se va a ver con mayor detalle cómo se comporta el valor del tiempo en los sectores, pero con mayor desagregación de la que aquí presento. ¿Qué podemos concluir de esta metodología, de esta plática? Bueno, podemos ver que la información existente permite realizar estimaciones del valor del tiempo de los usuarios de una manera ágil para las diversas agregaciones geográficas y sectores de actividad económica. Incluso se pueden asociar con distintos modos de transporte una vez que se identifican a los grupos de población potencialmente usuaria de dichos modos. También podemos mencionar que la estimación del valor del tiempo por regiones muestra una diferencia de casi 45 pesos entre la región de la frontera norte con respecto al sur-sureste, es decir, una diferencia equivalente al 71.6% del valor de la región sur-sureste, mientras que los valores de los estados muestran una mayor dispersión, confirman a su vez la tendencia de una mayor valoración del tiempo a medida que la población se localiza hacia el norte del país. Siguiendo con las conclusiones, para el año 2020 obtuvimos un valor del tiempo para viajes por motivos de trabajo de 70 pesos con punto 07, que es el que se aplicará para los diversos análisis costo-beneficio de los proyectos de infraestructura de transporte que se presenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este año 2020. Y estos se recomienda aplicarlos para los ejes carreteros o para los tramos donde confluyan usuarios de largo itinerario. Generalmente este largo itinerario es gente que va de uno a otro estado y tiene que atravesar diferentes estados. Asimismo, debemos sugerir que debido a que la región sur-sureste es una de las regiones más desfavorecidas del país, con objeto de contribuir a la disminución de este grado de marginación que existe, se recomienda utilizar también el valor promedio nacional, es decir, los 70.07 para proyectos de infraestructura que estén localizados dentro de esta región. Y como hemos mencionado, el valor que aquí presentamos de 70 pesos, este es un valor conservador, de acuerdo con otros estudios como es el de Servini. Se menciona que hay un potencial de elevar este valor en un 30% debido a que en los censos no se capturan ciertos ingresos como son las prestaciones que reciben los trabajadores, es decir, no se ve la seguridad social que reciben, no se valora los posibles vales y otras ayudas que prestan las empresas a sus trabajadores. Para dar un visto más profundo a esta metodología, se recomienda consultar tres publicaciones técnicas que se han hecho respecto al tema en el Instituto Mexicano del Transporte. Están las direcciones electrónicas, es la publicación técnica 291, la 381 y la 404. La 291 se utiliza información del Censo 2000. En la publicación 381 se utiliza información del Censo 2010, mientras que en la publicación 404 se enfoca exclusivamente a lo que es la región frontera norte. También en el instituto se cuenta con una hoja de cálculo
que actualiza automáticamente el valor del tiempo para los diversos años que se han estimado aquí. Y se ha explorado la posibilidad de aplicar la metodología para condiciones particulares con información de censos poblacionales y económicos para lograr una mayor precisión en proyectos locales, cuando así se considere conveniente y sea aceptada la metodología por los agentes que van a invertir en estos proyectos de transporte. A manera de cerrar esta plática, corroboramos la información que obtuvimos por otras fuentes de información. En el primer caso presentamos lo que el Censo Económico de 2014 nos arroja como el promedio de ingreso promedio, el promedio de ingreso de la población de México, que nos da un valor de 47 pesos con 35 centavos para el año 2013, y que comparándolo con lo que nos arrojó la metodología aquí presentada para ese año, que fue de 35.90, existe una diferencia de 11.45 pesos, que equivale a un 24% del valor obtenido por esta metodología, y nos corroboraría de cierta forma lo afirmado por Servini, que son ciertas prestaciones que no son captadas por el censo de población, pero sí por el censo económico. Y otra comparación que hicimos fue con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2018, donde obtenemos un valor de 36.23 pesos por hora para 2018, que resulta menor con respecto a los 50 pesos 25 que se obtuvo con la metodología para ese mismo año. La diferencia en este caso es de 14 pesos y representa una diferencia de 39% con respecto al valor de la encuesta nacional de ingresos y gastos. Esto, ¿por qué es así? Bueno, existen ciertas características de esta encuesta. Por ejemplo, aquí el censo económico, la población es mayor, se aplica para todas las empresas establecidas, y en esta encuesta pues se capta también la información de las personas que laboran por su cuenta y que no se presentan como una empresa establecida, por eso que el valor baja. Y también en este caso, como vemos en el año 2018, la metodología ha venido capturando una serie de incrementos muy importantes en los últimos años. Desde el 2017 hasta el 2020 se han dado incrementos conocidos como montos independientes de recuperación, que podrían estar afectando el valor que aquí presentamos, el valor obtenido por la metodología. Sin embargo, pretendemos confirmar que este valor no se haya salido de la realidad con los datos que nos va a presentar este censo de 2020. Podemos ver que es un valor medio entre este valor bajo que nos presentan en la encuesta nacional de ingresos y gastos y este valor más alto que nos presentan los censos económicos. Entonces es por esto que nos da cabida a seguir realizando proyectos enfocados tanto al censo económico como al nuevo censo de población y vivienda 2020, y ir monitoreando cómo va variando este valor en las encuestas nacionales de ingresos y gastos, que se presenta cada 2 años. El caso de los censos económicos es cada 5 años y el de población y vivienda cada 10 años. Entonces tenemos los elementos para ir controlando que el valor aquí obtenido con la metodología no se vaya ni muy abajo ni salte muy arriba de los valores reales esperados. Y pues con esto termino la plática. Les dejo unas referencias que son las que se utilizó en los valores que se presentaron de la metodología en esta plática. Toda esta información fue utilizada y
pues con esto terminamos.